En la mañana del martes 17 de septiembre de 2019, les decíamos que hoy en el espacio de la entrevista vamos a conversar sobre periodismo y sobre las coberturas, ese trabajo que hace una de las aliadas de Red Salvadoreña de Medios. Nos referimos a La Voz de América. La forma de hacer periodismo cambia constantemente, las realidades de los países también están cambiando y es por eso que es importante hacer un análisis y revisar qué ocurre en cada parte del continente. Específicamente aquí en el Triángulo Norte hay un especial interés desde Estados Unidos. Hemos visto cómo El Salvador ha estado siendo visitado en los últimos días por el secretario de Estado de los Estados Unidos, por líderes políticos como Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes. También hemos tenido al secretario de Comercio Wilbur Ross, y también en estos últimos días ha sido noticia el cambio en la embajada, el relevo de Jean Elizabeth Mains por Douglas Johnson, quien ha estado muy activo en redes sociales. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuál es la óptica que se tiene desde Estados Unidos sobre lo que vive la región centroamericana? Vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestro invitado de esta mañana. La Voz de América es uno de los principales aliados periodísticos de la Red Salvadoreña de Medios para la cobertura de eventos y acontecimientos mundiales que marcan un antes y un después en la historia. Un equipo de trabajo de la VOA se encuentra en el país para la producción del programa Foro Interamericano, que es un espacio de debate donde se discuten temas de interés social, político y económico. Y es que en particular el reto del periodista en la actualidad va más allá de dar a conocer la noticia, pues debe adaptarse a las nuevas tecnologías que hacen que las personas tengan más acceso a la información. Temas de interés como la migración, sociedad, seguridad y otros que traspasan fronteras deben adecuarse a las diversas plataformas para brindar mayor calidad en cómo y qué se muestra de la realidad. Durante su visita a El Salvador, este equipo ofrecerá algunas entrevistas y charlas sobre los nuevos retos del periodismo a nivel mundial. Además, tendrán un acercamiento con estudiantes de la Escuela de Comunicaciones RSM, plataforma que ofrece la Red Salvadoreña de Medios para que las nuevas generaciones de periodistas y comunicadores puedan aprender a producir su propio contenido, tomando en cuenta las experiencias de quienes ya ejercen la profesión. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre este y otros temas de interés periodístico. ¡Comenzamos! Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM nos da mucho placer recibir a Gonzalo Abarca, periodista de La Voz de América y conductor del espacio Foro Interamericano. Gonzalo, un verdadero gusto que nos acompañes y que podamos conversar sobre periodismo, algo de lo que a veces no lo hacemos porque siempre reservamos el espacio para otro tipo de temas, pero qué importante poder conversar con alguien de La Voz de América. Bienvenido a El Salvador y bienvenido a la entrevista de Hechos AM. Muchísimas gracias, Manuel. Es un placer para nosotros en La Voz de América contar con una cadena aliada, como es el Canal 12. Hechos AM en esta ocasión llegó, creo, en una época importante, muy emblemática. Primero, la independencia de El Salvador, una excelente fecha, y bueno, los 100 días del presidente de tu país, el presidente Bukele también. O sea, hay algo interesante, ¿no? En el momento en que llegó, como dices, el periodismo continúa vigente y bueno, de eso vamos a hablar, ¿no? Exactamente. Gonzalo, periodista costarricense, ¿no? Costarricense, centroamericano, somos vecinos, pues. Sí, claro. 12 años trabajando en La Voz de América. Efectivamente, 12 años trabajando en La Voz de América. La Voz de América, como sabes, ¿no? Todo un ícono en la comunicación, no solamente de Latinoamérica, sino mundial. Ha tenido una fuerte presencia en Latinoamérica, en El Salvador tiene una fuerte presencia. Queremos mantener esos vínculos, queremos informarle a los salvadoreños lo que está sucediendo en Washington, la comunidad salvadoreña en Washington, muy importantes. Hay no solamente empresarios y personas, trabajadores que están en Washington salvadoreños, sino también políticos salvadoreños, fíjate, hijos de inmigrantes salvadoreños que están tomando, llegando a tener importantes posiciones en la toma de decisiones de los centroamericanos, específicamente de los salvadoreños, muy importante. Así es que están dejando una huella, porque en Estados Unidos el ser invisible significa que no tienes voto. Pero ahora los salvadoreños se están integrando porque ya saben el error que en cierta ocasión cometieron de que eran invisibles. Ahora ellos saben que tienen derechos, que pueden ejercer ese derecho y tienen una voz también, y quieren cambiar una serie quieren modificar una serie más bien de leyes que en este momento algunas de ellas los están afectando muy fuertemente, otras las quieren eliminar del todo.
Gonzalo, en esos 12 años que llevas tú trabajando en La Voz de América y haciendo periodismo en Estados Unidos, ¿cómo ha cambiado la visión o cómo ha evolucionado el trabajo periodístico considerando la entrada del presidente Trump a la Casa Blanca? Porque se dice que hay un antes y un después, un pre-Trump y un post-Trump. Exactamente. Bueno, con el presidente Trump hay algo interesante que a todo, no solamente acá, porque fíjate que tú tomas el pulso desde El Salvador. Yo estoy en el huracán, en el ojo del huracán. De hecho, literalmente estamos solo a cuadras de la Casa Blanca. Y ha cambiado la visión de la siguiente forma. Antes los presidentes eran puramente políticos, eran verdaderamente personajes políticos. El presidente Trump viene a cambiar toda esta posición porque él es un empresario, no está acostumbrado a la política, no está acostumbrado a ese juego y desea resultados inmediatos. No quiere esperar 5 años o 6 años, quiere resultados inmediatos. Ha cambiado en el caso de comunicación porque utiliza las redes sociales. Twitter, nunca se había dado en Estados Unidos. Un presidente ni hacía diplomacia por Twitter, ni despedía a sus subalternos por Twitter o anunciaba cambios por Twitter. Ahora lo está haciendo. Pero hay un problema, ¿sabes, Manuel? Es unidireccional. Eso, no hay muchas veces derecho de preguntar o de cuestionar. Y ahí viene también un problema, ha variado en ese sentido, se utilizan las redes sociales, un plus, pero la parte negativa es que no hay una retroalimentación, no podemos preguntarle al presidente. El presidente es abierto a la prensa, él da conferencias de prensa, generalmente mantenemos una relación un poquito tensa con él, no acusa a la prensa de mantener una posición contra él, él no ve lo que la prensa insiste muchas veces actos que él ha estado cometiendo, pero es interesante, él tiene su punto de vista, son dos, lo mismo de acá, bueno, en este momento está más, pero yo puedo decir que el vaso no está del todo lleno, otros dicen, bueno, está un poco vacío. Lo que te quiero decir es que la comunicación es importante porque independientemente de cómo se está dando, la comunicación sencilla, directa, es lo que hace que las personas tomen decisiones. Y en El Salvador la gente quiere tomar decisiones en muchos casos, ya sea económicos, ya sea en el tema de inmigración, ya sea político. Y la comunicación que viene de Estados Unidos es vital. En el caso nuestro de La Voz de América mantenemos esa transparencia, esa claridad y la comunicación la damos sin ningún tipo de bias, como decimos ahí, de criterio hacia uno u otro lado, sino es claro lo que queremos decir. Ahora bien, el presidente Trump no es un político, pero sí es alguien muy acostumbrado a las cámaras. Claro. De hecho, en su vida empresarial apareció en películas, tuvo su propio programa de televisión. Es alguien que sabe jugar ya a nivel mediático y es quien puso de moda el término fake news. Correcto. Noticias falsas. Todo lo que no le conviene, todo lo que no le parece agradable, él lo convierte en una fake news, ¿no? Cierto, Manuel. Eso es algo importante. Y es que el término obviamente se acuñó, no ha dejado de tener razón. Hay que tener cuidado con las redes sociales porque hay muchas que efectivamente son falsas. Sí, claro. Hay noticias que tú ves y es totalmente falso. Y no hay duda de que hay un juego que la gente muchas veces no se da cuenta, pero Rusia, por ejemplo, está llenando las redes sociales de noticias falsas. Número 1. Número 2, el fake news se está dando en varios lugares. En Latinoamérica se da, obviamente. En Estados Unidos sí, también constantemente lo hay. Lo que sí hay que tener claro es que la fuente de información confiable, como La Voz de América, como el Canal 12, como la labor que están haciendo ustedes, que están transmitiendo claramente, es importante. Y es un medio en que la gente confía. Y, Manuel, te digo, esa posición toma años, toma décadas. Es algo que la gente dice, bueno, yo lo escuché en Hechos AM, Canal 12 lo dijo. O sea, están efectivamente dando el criterio de ellos, les están dando el espaldarazo en el sentido de que confío en ellos, ya lo podemos seguir escuchando con confianza. Lo que se está diciendo ahí es algo que verdaderamente ha pasado por varios filtros y no es algo que es fake news.
Muchos periodistas hemos tenido la oportunidad de verte en acción, Gonzalo, trabajando en Foro Interamericano. Sí, sí. Pero para la audiencia que quizás no ha tenido contacto con tu trabajo, ¿qué decir sobre Foro Interamericano, las coberturas y el análisis que ustedes hacen de diferentes temáticas que están afectando a diversas partes del mundo? Sí, eso es un programa, Foro es un programa único en realidad, es un programa icónico de La Voz de América. La idea es precisamente, Washington tiene, en términos para Latinoamérica, Washington en muchas ocasiones ha olvidado a Latinoamérica. No habla de Latinoamérica, habla de Europa, para ellos muchas veces Latinoamérica es solamente México. Obviamente con Canadá, pero Latinoamérica muchas veces no existe, es invisible. Foro Interamericano quiere precisamente hacer visible a Latinoamérica, quiere decir, esto está sucediendo en Washington y esto lo afecta. Nuestros invitados van desde políticos, académicos, secretarios del propio presidente de la administración que llegan a hablar, a dar sus puntos de vista, portavoces oficiales de los secretarios de Estado y también los propios senadores, que son los que están haciendo la política, ¿no? El presidente es el ejecutivo, pero es el Senado el que está aprobando las leyes, ¿no? Y llegan a debatir esto. Los traemos o vamos donde ellos y queremos hablar de la política, analizar y presentar los dos puntos de vista, que eso es muy importante. El hecho de que es La Voz de América podría prestarse a malas interpretaciones en el sentido de que queremos ser la voz del gobierno de Estados Unidos y no es así. Lo que presentamos son las dos caras de la moneda. La persona que está a favor del TPS, la persona que no está a favor del TPS. ¿Y por qué? ¿Y qué deben hacer las personas que están atrapadas en su momento en esta situación? Eso es lo que está haciendo Foro. Análisis, debate, y es solamente con los actores mismos de la historia que en ese momento se está dando. Hay un tema vital para nuestra región, sí, para Centroamérica, el tema de la migración. Sí, Cuando lo vemos en Centroamérica, vemos una situación emergente, hemos visto nosotros caminando personas hacia los Estados Unidos, tratando de atravesar Guatemala, tratando de cruzar México y llegar hasta la frontera sur en busca de mejores condiciones de vida, huyendo de la pobreza, huyendo de la violencia, huyendo de muchas situaciones. Una cosa es lo que vemos nosotros aquí desde Centroamérica y otra cosa es lo que se ve en Estados Unidos. Correcto. Porque parece que el tema no es tan emergente y no es tan fuerte cuando lo vemos desde el interior de los Estados Unidos. ¿Cuál es la visión que se tiene a nivel periodístico, Gonzalo, de un tema tan sensible para el mundo, la migración? Vemos en Europa cómo están luchando contra la migración indocumentada. Vemos en América Latina y parte de los Estados Unidos cómo se enfocan fuerzas para luchar también con la migración indocumentada. Pero a nivel periodístico, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de este tema que afecta a miles de personas? Porque quizás mientras nosotros conversamos, hay gente que va intentando cruzar la frontera con México para llegar a Estados Unidos. Claro, verdaderamente eso es un tema bastante sensible, desgarrador lo que tú nos estás comentando, ver estas caravanas de centroamericanos, salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, tratando de ingresar a Estados Unidos para un futuro mejor. El tema de la inmigración es sumamente complejo. Sin embargo, tenemos un problema de percepción. Es percepción. Cuando se habla de inmigración, se habla de precisamente de la persona que la percepción es que llega a Estados Unidos a tratar de tomar algo de Estados Unidos y no de aportar. Cuando en realidad hay que también presentar el aporte. Las grandes cadenas de televisión presentan al inmigrante como una persona que llega a pedir, a exigir derechos a ellos y no a dar precisamente a este gran país que es Estados Unidos. Llegan a presentar a los criminales, pero no presentan a los empresarios exitosos. Llegan a presentar a los indocumentados que han violado algún tipo de leyes, pero no presentan a los senadores de origen hispano, no presentan a los políticos que verdaderamente están haciendo algo por la comunidad o han creado organizaciones que ayudan a los estadounidenses en muchos aspectos. Eso no lo presentan. Entonces, hay efectivamente un sesgo político de la misma prensa. El tema de inmigración siempre tenemos el concepto de el inmigrante de escasos recursos, que no sabe, que llega a pedir derechos y garantías para ellos, cuando en realidad
Esa es una parte, pero de nuevo, hay otra parte, es la parte del aporte que están dando los inmigrantes a Estados Unidos. Y eso muy pocas veces se ve. Tema sensible, el estadounidense, debido a la situación que existe, cree que, y en esto hay que estar de acuerdo, el tema de la inmigración, tiene que existir una ley comprensiva de inmigración. En este momento no lo está dando. El presidente Donald Trump desea, la política de él es precisamente que haya una inmigración, pero que sea ordenada. Y él está pidiendo también, el punto de vista de él, es que las personas que lleguen, y ahí es donde regreso al punto, tienen que aportar algo a Estados Unidos. El presidente está viendo, muchas veces ven las cosas blanco y negro, sin los colores grises, y no está viendo precisamente todo ese aporte que están haciendo los inmigrantes, la necesidad que tiene Estados Unidos de tener inmigrantes. Es que es impresionante la necesidad que hay, la economía gira en torno a esto. Y la percepción que hay ahora es que el inmigrante, de alguna forma, hay que ponerle una especie de coto a esta inmigración. Pero vienen los dos, los republicanos y los demócratas tienen que crear una ley de inmigración. Aproximadamente 10 millones de personas, imagínate, tienen que llegar a una solución, a una situación. 10 millones es un país. Y los inmigrantes generan... fíjate que el ingreso, lo que ellos genera más que toda Centroamérica unida, de acuerdo a la última encuesta del Pew. De manera que es un segmento importante, genera no solamente para la economía, sino que imprime también, da un poco de esa rica cultura de la que se nutre Estados Unidos. Un tema muy complejo, sin embargo, en este momento los inmigrantes sufren no tanto persecución, sino que algún tipo de aislamiento por parte de grandes sectores de los estadounidenses. Es una percepción que hay que cambiar. El presidente, como tú decías, busca una migración ordenada. Pero sus declaraciones impactan en la vida de mucha gente. Supuesto. Cuando él dice que Latinoamérica, los países centroamericanos y México solo le mandan criminales, gente que va a cometer violaciones a la ley, gente que puede ser agresiva en determinado momento. Eso no contribuye en nada a fortalecer esa inmigración ordenada, porque hemos visto que se han disparado los casos de discriminación, sí. se han hecho virales muchísimas situaciones en las que gente que tiene sus documentos en regla ha sido discriminada o ha sido atacada por el simple hecho de hablar español o por el simple hecho de lucir como latinoamericano. Ese es un tema interesante, efectivamente. Hay gente que se siente apoyada. Mucha gente cree sentirse apoyada por el presidente, tiene razón. El presidente ha sido, a diferencia de otros presidentes, en donde saben que cualquier palabra, cualquier expresión que se da, eso va a influir, no solamente en Estados Unidos, sino también en otros países. El presidente es brutalmente claro en sus declaraciones y verdaderamente ha dejado a la prensa, nos toma muchas veces de sorpresa. Nosotros como periodistas que no estamos solamente estamos informándonos, por un momento quedamos un poquito, en shock, impresionados con las declaraciones que da, porque claramente es brutalmente franco en sus declaraciones. Ha herido a la comunidad latina, efectivamente, el presidente ha herido en sus declaraciones. Hay encuestas que determinan que efectivamente el presidente no la tiene todo consigo con la comunidad latina. También hay muchas de estas personas, fíjate que a mí me gusta hablar español, es como aquí, me imagino que el estadounidense que viene aquí y ve a otro compañero de Estados Unidos habla inglés, sí. Allá también, pero la gente ya tiene problemas de expresar, de hablar en español, y el estadounidense, muchos de ellos que curiosamente no es el estadounidense común, se sienten indignados porque alguien habla español, lo cual obviamente es inaceptable. Se habla español. Una cosa es hablar en tu trabajo, cuando tienes que expresarte con clientes que vienen a comprar o a hacer algo, y otra cosa es hablar entre colegas, en el ámbito privado, si se quiere. Claro. La gente, hay una percepción de que tiene que hablarse inglés, el latinoamericano tiene que integrarse completamente, tiene que ser absorbido, y eso es un concepto que mucha gente, principalmente de los estados que llamamos más rurales, que es precisamente donde está la fuerza del presidente Trump, ellos creen en su Estados Unidos pura, Estados Unidos sin ningún tipo de mezcla,
y es muy difícil para el inmigrante, efectivamente. Se sienten y han sido objeto de discriminación, definitivamente. Estados Unidos va a celebrar elecciones presidenciales en 2020. 2020. Y el tema de la migración nuevamente entra por la puerta grande a los debates electorales. El presidente Trump nuevamente toma como caballo de batalla el tema de la migración. Pero ¿cómo ven ustedes el abordaje que se hace del tema? ¿Realmente pueden salir soluciones del debate político que se puede generar al calor de una contienda electoral? ¿O simplemente es un elemento más buscando simpatías entre el estadounidense conservador? Claro, el 2020, bueno, como en todos los países, la campaña política se vive con mucha pasión en Estados Unidos. Y el tema de la inmigración, hace poco vimos el segundo debate demócrata, con los 10 precandidatos que hay. El tema de la inmigración fue vital. El presidente Trump tiene 2 promesas vitales. Una de ellas es levantar el muro, erigir el muro, y segunda es la inmigración. El muro continúa levantándose, aunque originalmente iba a ser México quien lo iba a pagar, de acuerdo a él. Pero bueno, continúa construyéndose. Y el tema de inmigración, él quiere tener políticas claras. Muy importante el tema de inmigración. Los candidatos hablaron de la inmigración. Es importante. Ellos saben que nosotros somos un continente aliado o una región aliada de Estados Unidos. China está esperando que Estados Unidos caiga. Rusia está esperando que Estados Unidos tenga un traspié para poder ingresar con más presencia a la zona. De manera que somos una región aliada. Estados Unidos es, para muchos países latinoamericanos, el principal socio comercial. Es un país que ayuda efectivamente en sus políticas a América Latina. Y es vital que nuestra región mantenga y creo que se va a llegar a aprobar una ley de inmigración. Sin embargo, no antes del 2020, creo que va a ser después, de acuerdo a muchos análisis, porque es un tema demasiado polarizado. Se polariza mucho, hay mucha pasión en el medio. Hay que legalizar a millones de personas. ¿Qué va a pasar con eso? Muchos van a decir, bueno, entonces yo ahora, si ellos lo tuvieron, yo quiero hacer lo mismo, quiero seguir emigrando. Todo eso es un tema que los políticos saben que tienen que tratarlo. Latinoamérica es una región importante. Latinoamérica es una región que también le da a Estados Unidos. Comercia mucho Estados Unidos con él. No es que, de nuevo, no es que estamos pidiendo de Estados Unidos, no, es que Estados Unidos necesita de Latinoamérica también. Los empresarios necesitan sacar sus productos, los empresarios necesitan tener una mejor relación con América Latina. Así es que hay una relación muy importante. Estados Unidos lo sabe, el debate político que está ahora es muy importante. Tema de inmigración, sin duda se tiene que llegar a un acuerdo para poder detener un poco el desorden que haya en este momento. Y bueno, vamos a ver, de nuevo, demócratas y republicanos. Uno de estos dos o van a continuar en la Casa Blanca o va a llegar un nuevo presidente. Esos son los únicos 2 resultados que pueden haber, mano. Estamos ya, de hecho, a la expectativa de lo que puede ocurrir, porque es un tema sensible, el tema de la migración en Estados Unidos. El Salvador tiene a 3 millones de habitantes en diferentes puntos de la Unión Americana y es por eso que estamos dándole seguimiento a este proceso electoral. Además, cuando hablamos de socios comerciales, El Salvador tiene en Estados Unidos a su principal socio comercial. Importaciones y exportaciones tienen como destino Estados Unidos y es por eso que estamos abordando estos temas esta mañana con el periodista Gonzalo Abarca de La Voz de América. Vamos a ir a una pausa y vamos a regresar con esta conversación que les decimos, pues están muy interesantes los temas que surgen en la agenda informativa de Estados Unidos y también en la agenda informativa centroamericana. Regresamos enseguida. Esta mañana en el espacio de la entrevista de Hechos AM conversamos con el periodista de La Voz de América, Gonzalo Abarca. Él además es conductor del programa Foro Interamericano, un espacio de opinión siempre de Voz de América. Gonzalo, de hecho, tu presencia aquí en El Salvador obedece a que vienes a grabar, vienes a trabajar por el Foro Interamericano. Sí, fíjate que en una coproducción precisamente con el Canal 12 vamos a hablar del tema de inmigración, el impacto que está causando en los salvadoreños. Ahora que se ha elevado precisamente el número de deportaciones, vamos a hacer un programa aquí, una coproducción con ustedes y para nosotros será un placer, es nuestro objetivo estar acá, será un placer poder hacer foro desde El Salvador y llegar a conocer precisamente lo que ustedes están experimentando, porque acuérdate que Foro
estamos variando un poco la dinámica. Ha sido desde Washington Sí. hacia Latinoamérica. Ahora es desde Latinoamérica, enfocándolo para no solamente Washington, sino para el resto de la región, ¿no? Muy bien, bienvenido y nos encanta Gracias. ser parte de ese trabajo que van a hacer ustedes como Foro Interamericano. Decíamos que el tema de la migración es un tema muy sensible. De hecho, Sí, Estados sí. Unidos va a celebrar elecciones y decíamos que este entra por la puerta grande una vez más al Completamente. centro del debate. Correcto. Mucha gente piensa que si hay un relevo en la Casa Blanca, que si sale el republicano, que es el que está gobernando en este momento, que es el presidente Donald Trump, y entra un demócrata, la situación puede variar. Pero la historia reciente nos dice de que no es necesariamente que puede haber un cambio, porque el presidente Obama, a pesar de que gozaba de una popularidad grande y goza todavía de una popularidad Sí, grande, todavía, ¿no? incluso entre la comunidad hispana de los Estados Unidos, él tenía digamos, un sobrenombre que era el deportador en jefe, le decían Deportador. en los Estados Unidos, porque durante su administración fueron miles de personas que fueron deportadas a sus países Cierto. por una cantidad de fallas. Entonces, no necesariamente que haya un relevo en la Casa Blanca significa que las deportaciones van a disminuir, Gonzalo. Eso es cierto, lo has apuntado muy bien. El presidente Barack Obama tiene un récord de que se dieron el mayor número de deportaciones, él lo tiene históricamente. En este momento quien encabeza hay dos personas que encabezan las encuestas del lado demócrata, Joe Biden, que fue el vicepresidente de Barack Obama. De ahí que hay un gran debate sobre el legado de Barack Obama. Muchos dicen, bueno, pero el legado de Barack Obama en el tema de inmigración es que deportó más. O sea, no es garantía de que los latinoamericanos de alguna forma van a tener un respiro o las leyes se van a flexibilizar. En cuanto al presidente Trump, ya sabemos cuál es su posición, de eso no hay duda. ¿Qué sucede? El presidente Trump es, en términos de migración, es el presidente, es el poder ejecutivo quien dicta la política. Y, sin embargo, el presidente puede decir, bajemos, solamente nos vamos a dedicar a deportar personas con récord criminal, por ejemplo, y bajan otro tipo de deportaciones. De manera que todo depende. El presidente Trump ha dicho, vamos a deportar quien ha violado la ley. Él insiste en que la ley debe de cumplirse. Quien la ha violado, se ha quedado más tiempo de lo necesario, debe ser deportado o debe salir del país. Así es que tienes toda la razón. No hay una garantía de que los demócratas, a pesar de que favorecen, muchos de los precandidatos favorecen el tema de darle cierto respiro a los inmigrantes, no necesariamente es una garantía, porque los estadounidenses quieren una ley que se apruebe, una ley de inmigración que dé precisamente un marco legal y se pueda poner coto al desorden, porque en realidad es un desorden que hay. No hay suficientes jueces, los agentes de la frontera no son suficientes, se requieren más equipos. Viste el tema de los niños, ¿no? Hay Claro. niños, la separación de familia. Hay que poner coto a todo esto. Y los salvadoreños, centroamericanos que están viajando deben de entender que Estados Unidos está en este momento hermético en no permitirles ingresar. Y está, obviamente, la política que se está dando ahora es la política con México o con Guatemala o muchos países que llaman país seguro, ¿no? En donde no van a entrar a Estados Unidos, se van a quedar o en México o en Guatemala. O sea, tienen que pensar dos veces lo que va a suceder antes de emprender un viaje tan peligroso. Para un centroamericano, viajar a Estados Unidos y de forma indocumentada, un salvadoreño, nosotros conocemos casos de gente que paga $6,000, $6,000. $10,000 para llegar a Estados Unidos de forma indocumentada. Y mucha de esta gente no logra pasar. Correcto. Y la envían de regreso a El Salvador. Es correcto. Esto es parte de los dramas que se viven en esta parte del mundo cuando hablamos de inmigración. La gente que logra pasar muchas veces trata de llevarse a sus parientes que están aquí en El Salvador y pagan esas cantidades. Hemos visto casos de gente que se ha intentado llevar a sus hijos y muchos han muerto en el camino a los Estados Unidos. Lamentable. Hemos conocido casos como el de este hombre que murió en el Río Bravo, abrazado de su niña, correcto. y que su imagen se convirtió en un símbolo Fue viral. de la migración. Pero ¿cómo ve el estadounidense promedio el tema migratorio? Porque muchas veces pensamos que lo que dicen los políticos es lo que dice el ciudadano y no suele ocurrir así. Porque en Estados Unidos parece que la gente no necesariamente ve como una emergencia el tema migratorio, porque muchos estadounidenses se han acostumbrado a convivir con la comunidad latinoamericana, Sí, exacto. a
trabajar con ellos, porque son quienes cuidan los niños, Exacto. son muchas veces quienes limpian las casas, son quienes arreglan los jardines, en una gran cantidad. Hay otra gente que logra establecer negocios y se vuelve parte de las comunidades a nivel productivo. ¿Cómo ven ustedes como periodistas esta relación que hay entre la comunidad estadounidense y la comunidad hispana en los Estados Unidos? Claro, siempre ha habido una relación cordial. El estadounidense promedio sabe que hay un concepto en donde sabe que el latinoamericano que llega, ya sea, ha llegado legalmente porque nadie te va a pedir documentos, Claro. Ya sea legal o ilegalmente, está precisamente dando un servicio que el estadounidense necesita, está trabajando y eso lo respeta. Si hay algo que el estadounidense respeta es el trabajo. Le gusta a la gente trabajadora. Y el latino es trabajador. El latino no va a Estados Unidos para ir a Disney World. El indocumentado va a trabajar. El latino que sale de aquí, de El Salvador, va a Estados Unidos a trabajar y a enviar dinero a su familia acá. Él va a dar precisamente un servicio que se necesita en Estados Unidos. Entonces hay una relación de la sociedad. En términos generales, la sociedad estadounidense acepta al latinoamericano cuando va a trabajar. El problema que existe es cuando algunos elementos surgen y se enfocan en esos elementos. Que un indocumentado mató a una persona. El crimen ocurre acá con estadounidenses también. Y el crimen en toda Latinoamérica de estadounidenses es impresionante. Sin embargo, los estadounidenses, al ver a través de la prensa este tipo de noticias, se crean una imagen pensando que muchos de ellos son así, o una mayoría, lo cual es totalmente, no es cierto. Sin embargo, las relaciones son cordiales. No obstante, se está llegando a un punto en donde la gente empieza a cuestionar la presión que se está dando en las escuelas, la presión que se está dando en los servicios de salud, la presión que se está dando en los servicios sociales. El estadounidense ya está diciendo, bueno, ¿quién está pagando por todo esto? ¿Quién está pagando esa operación? ¿Quién le está dando en la escuela que yo envío a mi hijo? Hay un niño también. ¿Quién está pagando por todo esto? Ahí es donde viene el problema. Ahora, hay un acceso que debería ser, se indica la doctrina social, si se quiere, indica que los servicios federales, bueno, federales decimos en Estados Unidos, o los servicios del gobierno, es precisamente para servir al pueblo, a la comunidad, no es algo privado. Sí. Y muchos, principalmente los demócratas, argumentan que al ser algo del pueblo, al ser algo social, pues no ven ningún problema con los inmigrantes. Sin embargo, los republicanos insisten en que no es así, en que debe darse. Dice, bueno, si están acá, tiene que ser ordenado, los servicios no pueden ser gratuitos, hay que pagar una serie de personal. Y a pesar de todo, la relación continúa bien entre estadounidenses, latinoamericanos. Es un asunto puramente político y de la forma en que tú seleccionas cómo informar. Como te digo, si yo voy a informar del latinoamericano solamente de los que tienen récord criminal, voy a crearme la imagen de que todos son criminales. Pero si informo del estadounidense que ha llegado, que ha estudiado, que se ha mantenido en el círculo de la toma de decisiones, ellos también, pues puedo dar una imagen diferente. Los medios tienen responsabilidad en este tipo de imagen, obviamente. Es un asunto político que viene de los mismos políticos en sí, ya sea Casa Blanca o el Congreso, y los medios de comunicación también, que refuerzan, o algunos refuerzan esa imagen, otros tratan de distorsionarla. Definitivamente para El Salvador ese es un tema importante. Sí. El Salvador ha tenido una migración a lo largo de las últimas décadas hacia los Estados Unidos, en parte por el conflicto armado que se dio en la década de los 80. Correcto. Eso implicó un movimiento inusual de salvadoreños hacia los Estados Unidos, una comunidad que ha crecido de forma impresionante en diferentes puntos de la Unión Americana. Luego de la firma de los acuerdos de paz en el año 92 se da otro movimiento movido por la posguerra. La situación del conflicto social que vive El Salvador con el tema de las pandillas, luego por emergencias generadas por desastres naturales como los terremotos que vivimos aquí en el año 2001, desastres provocados por las lluvias como el huracán Mitch, y esto ha implicado un movimiento grande. Los gobiernos salvadoreños han intentado tener una relación cordial con Estados Unidos, pero durante los 10 años de la administración del FMLN, el partido que estuvo gobernando, se dijo que se había deteriorado esa relación. El presidente
el presidente Nayib Bukele, parte de su promesa de campaña fue: vamos a reestructurar la relación con Estados Unidos, considerando que es un socio importante y la cantidad de gente salvadoreña que vive en Estados Unidos. Claro. ¿Se puede indicar que se ha logrado esa reestructuración de la relación con la visita de Mike Pompeo a El Salvador, con la visita de Nancy Pelosi a El Salvador, con la visita de Wilbur Ross a El Salvador, con la visita de Kevin McAleenan a El Salvador? Claro. ¿Se puede considerar que Estados Unidos está volviendo el rostro hacia Centroamérica y específicamente a El Salvador, enviando a esta cantidad de emisarios, gente de muy alto nivel en la política norteamericana? Sí, está tomando nuevamente mucha importancia la presencia, perdón, de todos estos personajes, como bien lo mencionas. Es prueba inequívoca de que Estados Unidos desea saber, primera mano, lo que está sucediendo. El Triángulo Norte se ha convertido en una especie de pesadilla para Estados Unidos. Muchos aseguran que Estados Unidos necesita. ¿Por qué se da? Bueno, lo estás diciendo, Manuel, lo estás diciendo. Se da por conflictos armados, se da porque gente viene huyendo de la pobreza, viene huyendo de la violencia, por desastres naturales. Mire el TPS. Los salvadoreños huyeron no porque querían huir. Vino Mitch, destruyó prácticamente, como ahora está sucediendo en Bahamas. Y ha destruido parte, no hay trabajos, no tienen dónde vivir, emigran hacia un país que puede garantizar un ingreso, que en este caso es Estados Unidos. Ahora, efectivamente hay una relación. El Triángulo Norte, Estados Unidos desea ver qué es exactamente lo que está pasando. La ayuda de $1 billón, o sea, $1.000 millones, que fue gestada, incluso buena parte estuvo el vicepresidente Joe Biden, o el ex vicepresidente Joe Biden involucrado en la ayuda del Triángulo Norte, en su momento empezó a crear ese nuevo interés. Ahora con el presidente Donald Trump se viene un nuevo interés y se está diciendo, bueno, ¿cuál es el problema? Tenemos que crear más inversión en El Salvador. Efectivamente se necesitan fuentes de trabajo. Queremos que los salvadoreños se queden en su país, hondureños, guatemaltecos, se queden en su país. Tenemos que visitar a la región. Y de ahí, como bien lo ha dicho el presidente Bukele, la promesa que hizo él de que iba a mejorar estas relaciones, de ahí también que efectivamente esté tomando importancia. Estados Unidos, Washington considera a El Salvador un aliado vital para él. Necesita tomar no solamente en el tema de inmigración, sino también en el tema de la seguridad, en el tema de las drogas. Necesita tener un aliado como es El Salvador, que ha probado ser un aliado, y las relaciones están tomando un nuevo giro en donde se quieren acercar, y Estados Unidos está ahora viendo, bueno, ¿qué está pasando? Vamos a ir allá a hablar con las personas. Sin embargo, y esto es bueno aclararlo, Estados Unidos está siempre un poco con cierta cautela debido a la poca transparencia de los problemas de corrupción que han afectado a los gobiernos, expresidentes específicamente. Esto verdaderamente llama la atención y dice, bueno, nada hacemos con enviar una serie de ayuda cuando la corrupción es rampante. Hay que cerrar una serie, hay que poner coto a esto. Necesitamos garantías de los gobiernos de que toda esta ayuda va a dar efectivamente resultados positivos al pueblo en sí, no solamente a unos políticos corruptos. Entonces, hay aires frescos entre el gobierno de Estados Unidos y El Salvador, y también se está exigiendo responsabilidad. Responsabilidad que se diga, bueno, queremos transparencia, queremos que los políticos sean responsables con los que se va a dar. Hay una serie de mecanismos que garanticen, obviamente, la entrega de esa ayuda, pero sobre todo queremos que esa ayuda llegue al pueblo para que los salvadoreños están emigrando, Manuel, como te digo, no porque lo desean hacer, sino porque no encuentran trabajo. Ahora que estoy disfrutando del delicioso café salvadoreño, fíjate que es la primera vez, los cogedores de café no tienen trabajo muchas veces por las regiones, las afecta. Entonces tienen que emigrar. Y esto efectivamente Estados Unidos lo está viendo como, bueno, ¿cómo podemos ayudarle? Queremos que esa ayuda llegue al pueblo, que los salvadoreños tengan su trabajo y no tengan que emigrar con sus familias, que en muchos casos, como también muy bien lo apuntaste, mueren en su intento, sus fotos circulan por todo el mundo y es verdaderamente algo dramático que afecta directamente al estadounidense, que no gusta, aborrece ver este tipo de situaciones. En El Salvador, durante tu visita, uno de los temas importantes en la agenda mediática es
la discusión de la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la denominada CICIES. Sí. Ya vimos que se hizo algo similar en Guatemala con Correcto. la CICIG, se hizo también algo en Honduras y el punto principal es la lucha contra la corrupción. Definitivamente. El Salvador ha estado buscando el respaldo de la Organización de Estados Americanos y se ha logrado, e incluso hay ya una respuesta de Naciones Unidas que también está interesada en respaldar un esfuerzo como este de lucha contra la corrupción. Puede ser esto, digamos, un paso importante a la hora de decirle a Estados Unidos: no se preocupe, sí va a haber transparencia en la ayuda que ustedes pueden dar, en los aportes que ustedes les pueden dar a El Salvador para tratar de solventar los problemas que en este momento tiene? Muy importante, por supuesto que sí, definitivamente. Organismos, por ejemplo, como la OEA, cuando se le da el apoyo a este tipo de comisión que lo está respaldando precisamente, es muy importante porque hay una garantía. Hay un organismo que está garantizando precisamente, independiente. Sabemos que muchas veces el presidente Ronald Reagan decía que hay una frase a la que todo ciudadano tiene que tener pavor, y es: soy del gobierno, no se preocupe, esto va a salir bien. Eso era lo que decía el expresidente Ronald Reagan. Sin embargo, sabemos que cuando es el gobierno que lo está tratando, pues obviamente hay una serie de presiones. Bueno, hay una serie de presiones que muchas veces los resultados no son tan lo que se esperaba. La CICIG, al ser precisamente un organismo independiente que actúa analizando diferentes factores, es una garantía que ve muy bien el gobierno de Estados Unidos. En el caso de El Salvador, lo ve muy bien, lo ve como un garante de algo de que efectivamente las relaciones pueden volver a mejorar o llegar a su mejor nivel para beneficio de tanto de Estados Unidos como de El Salvador. Definitivamente hay mucho que hablar sobre la relación El Salvador-Estados Unidos, sobre la relación Triángulo Norte-Estados Unidos, y qué bueno que tenemos la visita este día de Gonzalo Abarca, con quien hemos podido analizar un poco de lo que está ocurriendo y también de las coberturas mediáticas que hacemos tanto aquí en Centroamérica como la que se hace en Estados Unidos y la que hacen ustedes en La Voz de América. Gonzalo, te queremos agradecer que nos has dedicado parte de tu tiempo. Bienvenido a El Salvador, esperamos que tengas una magnífica estadía. Gracias. Y que tengas mucho éxito en el trabajo que vas a hacer aquí. Gracias, para mí es un honor estar aquí en el canal 12 Hechos AM y La Voz de América, en lo que pueda ayudarles con muchísimo gusto. Un placer que sea nuestra cadena aliada. El placer es nuestro. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos tenemos más información para usted. El tráfico, ya le vamos a contar qué es lo que está ocurriendo. Los equipos de Noticiero Hechos ya están distribuidos en las diferentes calles para traerle a usted el dato de cómo amanecemos en este día martes 17 de septiembre. Vamos a la pausa, regresamos enseguida.